que levanta vuelo, que alza la mirada. Que sí, que claro que vamos a tener problemas, que claro que la vida es difícil, pero yo levanto mi cabeza, amén. Yo levanto mi cabeza porque el Señor me mandó a mí a hacer eso, ser como el águila, que retoma el vuelo. Que sí, que bajamos, pero retomamos el vuelo, amén. Y jamás podemos andar con esa visión de gallina. Y a veces también pasa que si andas con personas, si te rodeas con personas que tienen ese tipo de visión, pues la cosa también se contagia. Porque así como se nos contagia lo bueno, pero también lo malo. Es más, científicamente dicen los que saben del tema que se pega más lo malo que lo bueno. Que se pega más lo malo que lo bueno. Lamentándolo mucho, usted anda con una persona mucho tiempo que dice muchas groserías y usted rápidamente se le van a pegar esos malos hábitos, esas malas cosas. Y es así, se nos pega más lo malo. Pero bueno, como te decía, nosotros estamos llamados a levantar cabeza, a levantar la vista. Y esto también, cuando yo tal vez solamente me enfoco en todas estas situaciones, me habla de un cambio, que necesito cambio. Necesito pasar a veces por procesos, por transiciones. Y estábamos hablando del cambio de horario y también ya próximamente, que el cambio de temporada sería para el 21 de diciembre. Todavía estamos para disfrutar este otoño que tiene como clima primaveral, días buenos, días malos. Pero bueno, el tema es disfrutar. Y en toda la vida nosotros hemos sufrido cambios y transiciones. Nuestra iglesia igualmente ha estado en procesos de transición y de cambio. Y siempre son buenos, los cambios siempre son necesarios. Los cambios traen frescura, traen vitalidad. A veces usted despeja la mente, hace otra cosa, tal vez se inscribe en un gimnasio, se pone a correr, a caminar. Y eso le da algo nuevo porque está haciendo algo diferente, se motiva. Y yo creo que sí. El problema de los cambios, según mi opinión muy personal, es que es cuando nos pillan a veces un poquito despistados o tal vez cuando no somos obedientes a esos cambios que Dios nos está mandando a hacer. Nos despistamos un poco. Yo no sé si usted es despistado, yo a veces soy un poquito, bueno, no voy a hablar de mi mujer porque me está viendo hoy, entonces hoy no aplica. Somos un poquito despistados. Nosotros recientemente, yo no sé si lo conté aquí, pero yo lo conté. Nosotros tenemos un niño nuestro hijo menor, tiene 4 años, Mateo, y lo enviamos al cole, como todos los días, y de regreso, cuando llegó, nos dimos cuenta que Mateo fue al cole con 2 zapatos diferentes. Pero eso no es todo, no eran solamente 2 zapatos diferentes, sino que eran 2 tallas diferentes, pero el mismo lado, o sea, eran los 2 de la izquierda. Para que se dé cuenta la clase de padre que soy yo. Un poco despistado. Pero claro, el niño tampoco se quejó, el niño venía feliz, él ni se enteró tampoco. Cuando vimos el tema, Mateo con el mismo izquierdo en los 2 zapatos, en los 2 pies, zapatos diferentes, tallas diferentes. Y fue un despiste, un poco. Y repito, a veces nos pasa, a todos yo creo que nos ha pasado que nos hemos despistado un poco y la vida a veces nos ha dado unos tortazos. En este caso, pues yo no me imagino qué pensaría esa profesora de nosotros. Capaz que tampoco se dio cuenta, también se despistó y no se enteró. Pero sí, aunque era muy evidente, sobre todo por las tallas y los 2 izquierdos, ¿no? Era muy evidente. Pero bueno, usted si es padre me entenderá cuando salimos en las mañanas un poco rápido. Es muy parecido cuando salimos de la iglesia. Vamos rápido que vamos a llegar a la iglesia tarde. Y salimos rápido y ahí, bueno, pues dejamos de ser esos hombres y mujeres allí calmados que cuando entramos aquí nos transformamos. Pero 2 horas antes de cuando nos estamos cambiando para ir a la iglesia, ay, mi Madre Santa. Apúrate. Ven, vayamos a llegar tarde, ¿qué tal? Y bueno, el tema es que las transiciones, la vida es así, está llena de transiciones y procesos y los despistes a veces pasan factura, la desobediencia pasa factura. Yo recuerdo una de las transiciones, por decirlo así, más bonitas que he vivido en mi vida fue cuando pudimos tener nuestra primera hija. Fueron 4 años de lucha, fueron 4 años esperando esos milagros, que nada que venía, hasta que al final, gracias a Dios, el Señor nos bendijo y Karina pudo quedar embarazada. Y fue una noticia muy bonita, muy especial para nosotros, obviamente, fueron tantos años. Pero después de eso, que ya Karina pues al fin estaba embarazada, a pesar de que los médicos decían que era imposible
que era imposible, que era imposible, que era imposible, Dios nos hizo el milagro. Y gloria a Dios por eso. El punto es que ya después que estaba embarazada, había que esperar 9 meses. Esa transición de 9 meses para que creciera esa bebé y poder conocerla. Y uno anhelaba, o sea, yo por ejemplo soñaba con verla, a quién se parecía, como que tantas cosas que uno anhela cuando tiene a su bebé, pero bueno, hay que esperar. Yo decía, pero yo creo que yo hasta lo llegaba a pensar, decía, pero el Señor, ¿por qué nos habrá puesto a esperar tanto? 9 meses, eso se puede haber hecho en 2 meses y ya, en un mes, esa muchacha lista, y ya. Pero obviamente eso no funciona así. Hay procesos en las mujeres que tienen que ir adaptándose a ese vientre, esa barriga que va creciendo. Es algo maravilloso que ocurre en el ser humano, en el caso de las mujeres, para que puedas dar a luz a un ser vivo. En este caso, a nosotros fue una hermosa niña que Dios nos bendijo. Pero repito, queríamos ir también todas las semanas al médico. Esa transición que nosotros, ese cambio, queríamos para ver cómo iba la bebé, para ver la foto, para ver tal. Y claro, eso tampoco era así. Y luego cuando, por lo menos donde Sara nació, te permitían mensual ver a la bebé y todo el tema. Pero ya cuando tuvimos a Mateo, que fue aquí en España, los ecos son cuando te enteraste que salió embarazada y cuando nació. El eco aquí tal, velo, toma, son 2 ecos. Y nada, pero por supuesto, yo me casé con una linda mujer, pero ella es un poquito ansiosa, entonces no importa, vamos al privado y pagamos para que nos muestren la foto y no sé qué más y tal, porque obviamente queremos ver al bebé. En este caso a Mateo, que era un regalo de Dios, ese mismo Mateo que le pusimos los 2 zapatos izquierdos. ese mismo Mateo. Pero la vida es así, insisto, la vida es así, está llena de transiciones, de procesos, unas más bonitas que otras, unas más especiales que otras, unas más difíciles y duras que otras. Y si recordamos un poco, el domingo pasado estuvimos hablando, y igualmente en nuestros grupos pequeños, estuvimos hablando de la constancia, que una de las cualidades más importantes, espirituales, es que debemos ser personas constantes. Debemos ser personas constantes. Porque a veces en medio de los procesos ya queremos cortar todo y ya no. Fallé y hablábamos de 3 principios básicos para aplicarlos que nos ayudan a ser constantes. Saber cuál es el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, eso es importantísimo. Entender también que podemos fallar, que también de las fallas y de los errores, de los tropiezos también podemos aprender. No quedarnos allí, ¿no? En ese círculo allí, no. Sino, oye, aprendí de esto, avanzo, planifico también equivocarme o fallar. Eso es parte de la vida, somos humanos, Dios nos entiende. Su gracia y misericordia nos alcanza. Tal vez, y ojo, no me confunda, no estoy hablando de cosas que usted sabe que ya usted no tiene que estar haciendo, que no se deben hacer, que rozan los límites, que llegan a dañar tu vida, tu matrimonio. Obviamente hay cosas que es nuestros hijos. Pero sí, en el día a día fallamos. Y tenemos que aprender eso también. Y luego hablábamos de enamorarnos del proceso. ¿Necesitamos ser personas constantes? Sí. Pero necesitamos enamorarnos del proceso. Entender que la vida tiene proceso y las transiciones son procesos, y por eso quería profundizar un poco en el tema. Hay 3 puntos importantes con respecto a las transiciones y que hablan de este último punto que les comentaba, que necesitamos principalmente entender, a enamorarnos de las transiciones, a enamorarnos de los procesos. Y fíjense, es difícil esperar, es difícil. ¿A quién le gusta esperar? A Karina, por ejemplo, sé que no. Y menos por mí. Apúrate. Karina es una persona muy puntual, le gusta la puntualidad. Y yo a veces soy un poquito más relajado, más calmado. Pero bueno, sí es cierto que es de mala educación hacer esperar por otro. Pero es cierto que la vida es así, no nos gusta esperar. Pero cuando estamos siendo presionados, estamos en un proceso de transición difícil, pues aún cuesta más esperar, aún es más difícil. Dice en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Todo lo que tú estás haciendo no es en vano. No es en vano. Tiene bendición, tiene aprendizaje, tiene proceso. Y necesitamos, repito, enamorarnos de ese proceso. Entender que en las transiciones que nos da la vida,
vamos a sufrir oposición, vamos a sufrir presiones, y es parte de la vida. Donde hay transición, por supuesto, como decíamos al principio, puede haber distracciones, y cuando llega la distracción, normalmente hay oposición. Pero como dice el texto, debemos permanecer. Y hay una de las distracciones o desobediencias que conllevan en el texto, que yo nunca lo había visto desde este punto de vista, o nunca lo había visto así, y es muy interesante. Yo consideraría que es uno de los despistes o desobediencias, diría yo, según mi opinión personal, de los más grandes que nos muestra el Nuevo Testamento. Y está en Hechos 1:4. Permítame leérselo. Y dice, y estando juntos, les mandó, Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Lo puedes allí en texto, Hechos 1:4. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Eso lo dijo Jesús. Espérenme en Jerusalén, espérense allí, que viene el Espíritu Santo, espérense. Luego en el versículo, de 12 al 15 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote o el cananías, y Judas, hermano de Jacobo. No es el Judas, Judas ya estaba, ya se había ido. Este no es el Judas malo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, dice el versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Y eran 120 en números. ¿Cuántas personas eran allí? Dice que Pedro les habló. 120, ¿vale? Ahora, fíjense este detalle. En primera de Corintios, escribe lo siguiente, dice el texto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció, en medio del proceso, todo ese tiempo de transición, mientras llegaba el Espíritu Santo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Qué detalle! El mismo Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La gran pregunta, ¿dónde estaban los otros 380? Porque Pedro nos dijo hace rato que habían recibido o que estaban unánimes allí en Jerusalén 120. Me faltan 380. ¿Y qué les habían dicho? No se vayan de Jerusalén, quédense allí. ¿Dónde estaban los 380? ¿Dónde estaban? Se despistaron, desobedecieron, se fueron a hacer compras, se fueron de shopping. Pero mira, vamos a tomarnos aquí un vinito, un pinchito de pulpo, venimos rápido, eso es rápido. Y perdieron lo que yo llamo, lo que yo puedo opinar o ver, una de las desobediencias más grandes que me puede mostrar el Nuevo Testamento. A pesar de que el mismo Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. 500 personas se les apareció en ese proceso después de resucitado. 380 se perdieron esa bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no esperar. Mi opinión es esa, no esperar. De repente no les dijeron fecha. Bueno, no sé, vamos. Yo creo que sí nos da tiempo, vamos y venimos. No nos gusta esperar, ¿verdad que no? Nos cuesta esperar. Nos cuesta ser obedientes. Y llega el despiste. Mira, hace muchos años, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un congreso en la ciudad de Houston, en Texas. Era un congreso de 3 días, Lidervisión, recuerdo que se llamaba el congreso. Eran 3 días, mañana, tarde, mañana, era muy intenso. Y fue de bendición. Y mi mujer y yo y un grupito más que estábamos allí, decidimos la última tarde, ya hemos visto mucho, vámonos de shopping. Oye, estamos en Estados Unidos, no vamos a ir a un mall, en Texas, tenemos que ir a conocer un mall, no vamos a estar en un centro comercial.
no vamos a estar ahí 4 días en Texas y no conocimos la ciudad. Y nos escapamos. Resulta que el hotel tenía el servicio que te llevaba cerca a un Walmart, una superficie de estas grandísimas que hay en los Estados Unidos, y bueno, y aprovechamos y nos fuimos de compras a conocer la ciudad y todo este tema. Pero Dios nos había mandado, Dios nos había abierto una puerta para ir a estar en ese entrenamiento, pero nosotros decidimos, porque Dios nos da la capacidad de decidir, ir a pasear. Recuérdale al vecino que tiene a su lado, a su vecino, y, mira, la distracción no es buena, la desobediencia no es buena. Recuérdeselo allí. Sí, porque eso se lo repetimos mucho a nuestros hijos. Venía yo hablando con mi hijo Mateo cuando veníamos en camino. Yo, Mateo, vamos a clase, vamos a la iglesia. Por favor, Mateo, obediencia, pórtate bien, Mateo. No estés peleando con tus hermanos, Mateo. Hay que ser obedientes, Mateo. Nosotros le repetimos mucho a nuestros hijos, la obediencia trae bendición, Mateo. Su respuesta fue, pero tú peleas con mi mamá. Sí, pero nos perdonamos. Los niños absorben todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente ellos están allí para recordarte. A veces hacen el papel del Espíritu Santo o el Espíritu Santo los utiliza a ellos. Y claro, su respuesta después fue, o sea que sí es bueno pelear, pero se puede perdonar. No. Por más que yo se lo explique con palabras, por más que tú se lo expliques con tus palabras a tus hijos, sí, algunas cosas la van a entender o no, pero lo que no se les va a olvidar es el ejemplo que tú y yo le damos, que no vienen de las palabras. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. ¿Ven? Volviendo a mi historia de mi congreso y de mis compras en Walmart, resulta que, valga la comparación con el debido respeto a las Escrituras, desde el primer día nos habían dicho, al final del congreso tenemos una sorpresa. Hay una sorpresa. Como Jesús les dijo a esto, esperen en Jerusalén, o sea, por algo te están diciendo, esperen que viene el Espíritu Santo. Hay una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Sorpresa puede ser. O sea, y recuerdo que lo comentamos, mire, y la sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué tanta sorpresa? El tema está en que, bueno, nosotros nos fuimos, cuando regresamos, una de los matrimonios que sí andaba con nosotros, no tomó el mal ejemplo y no se fue de compra, se quedó. Y cuando llegamos, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, muy bien. ¿Cómo estuvo el final del congreso? No, muy bueno, me dice. Y por cierto, te perdiste un viaje a Israel con los gastos pagos para ti y para tu esposa. Y yo, ¿cómo? Porque tenemos esa mala costumbre, como yo ya había tomado una mala decisión, como ya yo había sido desobediente, yo me negaba. Eso es mentira. ¿Qué me dice? Que sí, que te llamaron. La sorpresa era un sorteo, iban a regalar un viaje para Israel, 2 personas con todos los gastos pagos, y te nombraron, y obviamente al no estar, pues sacaron otro papel y nombraron a otra persona. Fíjese, usted necesita más de Cristo porque usted se está riendo de mi desgracia. Y esa no es la actitud que yo esperaba suya. Yo esperaba una cara triste, hermano, estamos contigo. Estamos contigo, te animamos. Hay que aprender la obediencia. Hay que respetar los tiempos. Pero sí, repito, mi primera respuesta fue negación. Eso es mentira. No, eso es mentira. Es más, te digo una cosa, hasta hace poco todavía le sigo preguntando, eso es mentira, ¿verdad, Luciano? Eso que tú nos dijiste aquella vez, no, que sí es verdad. Y ojo, y yo sé que es verdad, porque él es una persona muy seria. Tal vez si se lo hubiese dicho yo, sí, puede ser que todavía le estuviera negando Pero esta persona no era de chiste. No, que sí es verdad. Que te nombraron. Y nosotros estuvimos a punto de hacernos pasar por ti, pero claro, me imagino que nos iban a pedir los documentos, qué sé yo, y nada. Y nos perdimos nuestro viaje a Israel con todos los gastos pagos. Pero bueno, conocimos Walmart, sí. Que había tiempo, porque al finalizar el congreso podíamos haber ido. Pero nos gusta adelantar los procesos. Queremos todo, ya no, pero... Y la desobediencia, bueno, es una cosa, no es de vida o muerte. Ay, no se te fue la vida por no conocer, pero oye, era interesante pues, que te regalen un viaje a Israel, pues, o a cualquier país. Pero bueno, Israel tenía algo especial, tiene algo muy especial. Y
Y bueno, yo tengo fe que en otro congreso que hagamos, pues, no me muevo. Hasta que... Mira, pero el ser humano a veces no aprende, ¿sabes? Justo ayer estuvimos en el congreso y vamos. No, yo no me voy, yo me tengo que llamar, espérate, ¿dónde vamos? No. Claro, nos iba a dejar el tren. No vamos. No, nos entregaron un talento, una bendición, no imaginen un talento de oro, no, pero fue algo significativo que hasta el final nos quedamos y recibimos esa bendición. El punto es que necesitamos esperar, necesitamos ser obedientes, porque hay cosas que se nos escapan simplemente por hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Los humanos somos así. Gracias a Dios que en su misericordia el Señor nos perdona, nos ama, nos restaura, amén, nos sana. Dígame a eso. Y en el tema de las transiciones, muchos de los milagros que Dios desea hacer en ti y en mí estarán dentro del periodo de transición, no necesariamente cuando terminen. Y en este caso hablamos de un congreso que al final hubo una bendición, pero a veces no necesariamente tienes que esperar terminar tu transición, tu proceso para recibir eso. Y ahí en el texto que quiero compartirte, en Hechos, dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. En Hechos 3, En Hechos 3. Aparece aquí un nuevo personaje en este mensaje que te estoy compartiendo. Hechos 3. Por ahí ya Miguel nos los coloca. Una historia que seguramente usted conoce, que hemos leído muchas veces, pero es muy interesante con el tema de las transiciones, ¿no? Dice que Hechos 3:3, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosnas a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió, ¿qué les pidió? Limosna. Versículo 4, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. ¿Qué le dijo? Míranos. No le dijo, ¿tienes datáfono? No, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. ¿Y cuál fue la respuesta? No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. En los originales de este texto detalla muy bien ese momento o ese tema de los tobillos y los pies. Y dice que es la única vez que se escribe de esa manera porque fue escrito por un médico. Hechos de los Apóstoles fue escrito por el doctor Lucas. Lucas era médico de profesión. Entonces por eso él da los detalles. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosnas, sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por todo lo que había ocurrido. Pedro se dirige a los espectadores, mientras el hombre seguía ¿qué? Dice allí, aferrado, el versículo 11, dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Este hombre, este personaje que vemos acá, este hombre lisiado, cojo, definitivamente yo creo que es un ejemplo en el sentido de esperar, de su transición allí, de que en medio de su rutina recibió, ¿qué recibió? Un buen milagro, un gran milagro. Imagínense, este hombre tenía allí 40 años allí en el mismo lugar tal vez, pidiendo su limosna, tenía un problema, obviamente no podía trabajar como tal, y estaba allí sentadito. Tal vez para la sociedad, para la familia, él estaba condenado, pero para Dios no. Amén. A veces la familia, a veces la misma familia, lamentándolo mucho,
te quiere señalar y condenar para toda tu vida por un error, por una falla. Amigos, sucede, lamentándolo mucho, sucede en la vida real. Te señalan por el pasado o por el presente o por lo que estás pasando y te señalan y te señalan y te señalan. Pero Dios siempre tiene una palabra de restauración para ti, para mí. Una palabra de perdón. Para estar en nosotros, abrazarnos y aferrarnos a ella. ¿Me? Y cuando éste vio, dice el versículo 3, lo vuelvo a leer. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pero Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y resalto mucho eso, míranos. Me imagino que cuando van pasando estos dos, el hombre se emociona porque eso que tú andes pidiendo algo y alguien te responda, así sea míranos, ¿sabes? Así sea lo que sea. Primero, bueno, llamó su atención y fue respondida, lo logró. Pero cuando Pedro le dice, mírame, yo me imagino que él se puso muy contento. Porque yo no sé si a usted le pasa, o no sé si usted sí lo ha hecho, creo que sí, que todos lo hemos hecho. Cuando vemos una persona que está pidiendo en la calle, o un mendigo, o una persona en la condición que esté en la calle, normalmente cuando no lo vamos a ayudar, no le miramos la cara. No le miramos los ojos. ¿Qué hacemos? Para, de alguna manera, ocultar allí o se me fue la palabra, tapar allí, evadir o tapar allí nuestra conciencia, hacemos como que no lo vi. No, fue que no lo vi. No lo voy a ayudar porque no lo vi. Y mi mirada al frente. ¿Me ha pasado solamente a mí? No. Jamás, si usted va con intenciones de no ayudarlo, de no darle una limosna, usted no lo va a mirar a los ojos. Porque obviamente al hacer una conexión visual, es muy difícil que usted no vaya y lo ayude. Entonces por eso este hombre, estamos hablando de 40 años en el mismo lugar, en ese oficio. O sea, si alguien conocía de conducta humana, era este señor. Si alguien conocía del corazón, era este señor, porque me imagino que él ya percibía, no este no me va a ayudar, este sí, este no, este sí, este no. Ayer estábamos en el metro de Madrid y estaba un chico cantando y yo venía escuchando música, no sé qué es lo que estaba escuchando yo, y él tenía el volumen tan alto que nada, me lo tuve que quitar, bueno, me rindo, vamos a escuchar al hombre. Y cantaba tan bonito que Kenia lo grabó. Y claro, cuando él se dio cuenta que Kenia lo estaba grabando, él le saludó. Y yo le dije, Karina, busca algo para darle a este hombre, porque lo estás grabando, te estás aprovechando de su contenido, estás disfrutando y habrá que darle algo. O sea, habrá que ayudarlo. Hubo una conexión de mirada. O sea, ¿qué? O sea, estás admirando mi talento, recompénsame. Y a veces tú tienes la buena intención, sí, vamos a darle, y no conseguía nada. Y tú dices, no, pero este billete de 20, no, ¿cómo que el de 20? Dios reprenda al diablo, ese no. Esa es voz del diablo. No, ¿dónde está la monedita de 50, de 1 euro? Esa sí es de Dios. ¿Usted no ha escuchado la historia de un hermano que iba a ofrendar? Y Señor, lo que saque primero del bolsillo, eso es lo que voy a ofrendar. Y sacó un billete de 50 euros. Que Dios reprenda al diablo, ese es el diablo aquí. Ese no es voz de Dios. Pasa. Me imagino, como decía, ese hombre allí se emocionó, logró la atención de estos hombres. Y yo reflexionaba en este texto y pensaba, ¿cuántas veces Jesús, el mismo Jesús, Dios, pasó por allí también? Esto ocurre, pongámonos en el tiempo, en el contexto. Esto ocurre después que Jesús muere y resucita. ¿Vale? Jesús estuvo 3 años en ministerio y antes de eso estuvo en formación, estuvo formándose. Él pasó seguramente muchas veces por allí, pero también esperó su tiempo. Pero a mí me llama la atención porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, pero yo tengo esta necesidad, Señor, respóndeme. Y uno que piensa, no, es que no me está escuchando. O es que yo soy tan malo, que oro tan mal, que Dios no me escucha.
no me escucha. Pero aquí era Dios pasando literalmente, caminando muchas veces, viendo a ese hombre en esa necesidad. Póngase en el contexto, pero Jesús entendía de tiempo, no era su momento, no era su tiempo. Es más, no era el tiempo de ese lisiado, de ese mendigo, no era el tiempo tampoco de él. Pero me explotaba la cabeza, como decía, Dios. Nosotros decimos, pero es que Dios no me responde. Claro, nosotros no tenemos la oportunidad de verlo en este momento, pero Él está aquí, amén. Porque creemos en sus promesas, donde estamos dos o más reunidos, Él está en nosotros. Él vive en nuestros corazones, ya Él no vive en un templo, Él vive en nuestros corazones. Y esa es la bendición que tenemos, que tal vez no tenía ese cojo en ese momento. Pero sí pasó varias veces, creo que sí, tuvo que haber pasado. Era normal que pasara. O sea, José Gabriel, que Jesús fue malo, viéndolo allí enseñando, nunca hizo nada por Él. No, para nada. Dios es Dios, Él es soberano, Él sabe todo. Él, me imagino yo en mi ignorancia, espera que ese no es tu tiempo, espera que no es tu tiempo. Amén. Y vemos que igual para Pedro y Juan, cuántas veces la Biblia nos relata que claro, cuando andaban juntos Jesús hacía los milagros. Ahora ya no era así. Ahora ellos lo hacían en el nombre de Jesús. Ya era su tiempo. Ya había una transición de ellos. Cuando antes andaban con el Mesías, ahora van en el nombre de Jesús. Y ocurren esos milagros en su tiempo, en sus procesos. Así igual que tú y que yo. Pero como decía, me imagino ese hombre allí a la expectativa. ¿Cuánto me darán? Porque les pedí y les puse el vaso. O sea, me vieron. Listo. Se cerró este negocio. Aquí hay dinerito. Me vieron. Se cerró esta transacción. Se cerró esta venta. Me vieron a los ojos. Pero resulta que Juan y Pedro no tenían trabajo. No vale, no tengo oro ni plata, hermano. Te equivocaste de gente. Típico vendedor cuando te está llamando. Mira, personas que tal vez por los momentos no tienen no tienen una casa propia o no tienen un contrato de luz, qué sé yo, y te quieren cambiar la luz o el contrato de la luz. Y dice, no, te equivocaste de persona, es que no tengo ni papeles. Perdón, chao. Perdí mi tiempo aquí. Así me imagino la primera impresión de esto. No tiene oro ni no tengo nada. No tiene nada, chico. Qué fraude, vale. Pero Jesús definitivamente, eso yo lo creo 100%, que no cumple nuestras expectativas. Él siempre las excede. Amén. Él siempre las excede. Nos da lo que realmente necesitamos. Lo que realmente necesitamos. Han escuchado muchas veces esa historia de no le enseñes no le dejes el pescado, enséñalo a pescar. Al principio puede sonar duro, oye, pero se está muriendo de hambre. Sí, pero yo veo a futuro. No le des las cosas, no se las regales. Yo para ganarme un par de zapatos, yo tenía que trabajar todas mis vacaciones con mi papá. Si no, no. O para lo que sea, tenía que trabajar. Y al momento cualquiera podía opinar, pero yo agradezco esos tiempos. Porque aprendí a ganarme las cosas con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y nada más bonito que ganarse las cosas ganadas, bien, eso te dignifica. El trabajo no ofende, el trabajo dignifica. Amén. Y cuando nos enseñan, claro, en el momento no lo ves, tal vez, pero Dios puede ver más que tú y que yo. Amén. Recuerda que no tenemos visión de gallina, no de águila. Amén. Uno de los pastores principales que estuvo dando las enseñanzas este fin de semana allí en Móstoles, Joao Félix, me llamaba mucho la atención de este hombre porque eres líder de los pastores principales de una iglesia en Brasil llamada Central, más de 30.000 miembros, no sé cuántas miles de células, o sea, una cosa impresionantemente grande. Y qué bonito la humildad y la sencillez de este hombre y de este movimiento llamado DNA y de esta iglesia, que sin ningún tipo de condición económica vienen a estos lugares a ayudar y a servir. Que ellos
no están acostumbrados tal vez a liderar a 100 personas. Su equipo de líderes son 3.000. Pero no hay un ego, sino hay una verdadera intención de ayudar. Y eso también es una bendición. Y él decía, esta persona, que las transiciones requieren habilidades. Pueden traer problemas, pero si vienen de Dios, valen la pena. Las transiciones, claro que en algún momento traen problemas. Mira, este hombre, lisiado, 40 años pidiendo limosna. Esa era su rutina, ese era su trabajo. Él no sabía hacer más nada. Y es más, si tú le revisabas su currículum, por favor, tráeme el currículum que te tengo un trabajo para ti. Ah, sí, ¿cómo te llamas? Bueno, no tengo nombre, pero me conocen como el lisiado. Vale, genial. Oye, ha trabajado 40 años en el mismo lugar, ahí sentadito en su puerta. Esto es admirable. No muchos acá llevan en un trabajo tantos años, lo está haciendo muy bien, o sea, bien. ¿Qué te quiero decir? No sabía hacer otra cosa. Obviamente en su condición no podía. Lo llevaban al lugar, lo ponían allí y ponía un vaso. No era fácil. Obviamente, de repente, él vivía de las limosnas. Para los judíos también era costumbre ayudar en ese sentido porque lo hacían como un acto de justicia. Esa limosna que ellos les entregaban, bueno, lo hacían por pobre, el hombre no camina. Vale, y lo ayudaban. Era parte de su vida. Pero aquí, esta transición era radical. Ya podía caminar. Ya ese trabajo no aplicaba. Te acostumbras a pedir. Ahora hay que trabajar. Ya los pies funcionan. Ya se acabó eso de, bueno, esa rutina. Y lo vemos, y yo no quiero que lo mires así como que, bueno, claro, ahora es flojo, ahora tiene que caminar. No, es que no puede hacer otra cosa. Indiferentemente, son muchos años haciendo lo mismo. Salir de esa zona de confort, salir de esa comodidad, salir de ese lugar que tienes tantos años haciéndolo, sea por lo que sea, no es fácil. Requiere habilidad. Y a pesar que estamos a veces en lugares, en sitios, póngale el nombre que usted quiera, que nos están quitando la paz, que nos está trayendo muchos problemas. Hablemos de trabajo. Estoy en un trabajo que me tiene la vida triste, desordenada, con problemas familiares de todo tipo, pero estoy amarrado allí por un salario. Estoy amarrado allí por la confianza de ese salario, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Y obviamente es válido. No me malinterpreten, no te estoy llamando que mañana vayas y renuncies al trabajo y vengas después. O sea, Gabriel, tú me dijiste, no. Pero hay pasos que tenemos que dar, que no son fáciles. Mire, vivir acostumbrado a un ingreso fijo, que tú sabes que eso está allí, y de repente decir, no, pero esto me está quitando la vida, esto me está costando la vida, y dar ese paso y salir de esa comodidad, de mis costumbres, de mi cultura. Muchos migrantes que están acá entienden perfectamente lo que estoy hablando. No es fácil. No es fácil sacarnos de nuestra rutina, sacarnos de lo que llevo 40 años haciendo y me mandan para otro lugar, me mandan para otro sitio. Eso no es fácil, eso es admirable. Pero, repito, requiere habilidad. Hay transiciones que son definitivamente de bendición, de gran bendición para nuestras vidas, aunque al principio, repito, puedan ser complejas, sacrificadas, o simplemente no las entendamos. Porque dar pasos de fe no es fácil. Yo, en mi caso, en mi testimonio personal, yo tenía algunas empresas en Venezuela y salir de ellas me daba miedo, pero en mi caso personal, Dios me había mandado a hacer eso. Y yo no lo estaba haciendo, no estaba siendo obediente. Porque sueltas. Dice, no, yo para soltar aquí, déjame amarrarme de aquí. No. ¿Soy solamente yo, a mí, que me pasa eso? No, yo no voy a renunciar a este trabajo porque necesito primero tener asegurado el otro. No, así me esté matando, así no puedan ni tiempo ni para leer la Biblia, ni para nada, ni para saludar a mi hijo, ni para ver a mi hijo. Pero no, es que necesito el dinero. Y claro, necesitamos trabajar, necesitamos el dinero. Pero también tu hijo te necesita. Y yo creo en un Dios fiel. Yo creo en un Dios que respalda la obediencia y la fe.
Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios, yo sé que a cada uno de nosotros nos dará sabiduría y confianza, porque hay cambios que son necesarios. Hay cambios que son necesarios. Aunque nos duelan, aunque sean difíciles, aunque sean complejas. Nosotros estábamos dando un paso de fe en un cambio de local de nuestra iglesia. Y eso nos ha quitado tiempo, trabajo, esfuerzo, sacrificio. No es fácil. Fe. Fe porque dice, bueno, pero es que aquí estamos cómodos. Pero ahí está uno de los problemas. A veces nos acomodamos tanto y Dios no nos quiere como una iglesia de mantenimiento. Dios, yo creo que nos quiere para crecer y trabajamos con fe. Y no para crecer y comer, sino para multiplicarnos, para que este mensaje tú y yo lo podamos compartir donde estemos. No necesitamos obviamente de un lugar físico, necesitamos un corazón dispuesto. Pero obviamente necesitamos nuestro propio espacio para tener nuestras celebraciones. Y es un paso que estamos dando de fe, y Dios nos respalda. Y usted ha escuchado de muchos testimonios que hemos tenido. Al principio había oposición, es normal. Pero ¿por qué? No, tal, no sé qué más. Y Dios fue enviando todo, enviando recursos, enviando personas, haciendo cosas que yo en mi vida había pensado hacer y la hemos hecho. Y Dios nos ha bendecido. Pudimos celebrar el sábado antes pasado, unos bautismos allí en el lugar. Y ya pronto, con el favor de Dios, nos mudaremos definitivamente. Pero no para acomodarnos, no para presumir del lugar, sino para hacer bendición, para que sea un trampolín más para ser de bendición a otras familias, a otras personas, que es lo que queremos y es nuestra misión principal. Amén. Dice en Hechos 3:8, de un salto se puso en pie. Hechos 3:8. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Seguimos hablando de nuestro personaje. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Saltó de inmediato. Eso me habla a mí de cambio. Hubo un cambio. Comenzó a caminar, transición. El cambio fue un regalo de Dios. Ese cambio que de repente, sí, recibes y saltó, eso fue un cambio, eso fue un regalo de Dios. No tuvo que hacer nada por eso. Fue de Dios que lo hizo, amén. Ahora, empezar a caminar me habla de transición. Ya le funcionaban las piernas, como hablamos. Ya le funcionaban las piernas, debería empezar a caminar. Y te digo otra cosa, aunque por el hecho de que ya le funcionaran las piernas, que ya podía caminar, no quiere decir que iba a empezar a correr. No quiere decir que tienes que ir a hacer un maratón. Paso a paso, todo tiene su tiempo en esta tierra, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. Necesitamos aprender a caminar para luego correr. Para luego correr. Lo mejor, le digo de todo corazón, lo mejor que me ha pasado en mi vida es conocer de Dios. Ha sido la mejor decisión. Es lo mejor que a mí personalmente me ha pasado. Y desde el primer momento que yo conocí al Señor, yo entendí que mi llamado era servirle. Que mi llamado era servirle desde el área que sea. Una de mis primeras responsabilidades en mi iglesia era lavar los baños y ser el chofer de muchos pastores o predicadores que nos visitaban. Y tenía esa bendición también de, los buscaban en el aeropuerto, donde yo vivía. El aeropuerto estaba muy lejos, había 4 horas de distancia. Y los buscábamos, los traíamos, tal. Y bueno, ese era mi trabajo en ese momento, era mi responsabilidad y a mí me encantaba. Me sentía bien sirviéndole al Señor. Y como les digo, fue lo mejor y ha sido lo mejor que he podido hacer en mi vida. Y me ha costado tiempo, sacrificio, lágrimas, porque también se sufre mucho, pero no se compara con lo que Dios nos da. El punto es que en una de esas tantas experiencias de lo que estamos hablando, de aprender a caminar y respetar los procesos y los tiempos, que a veces comienzan internos, comienzan allí en las emociones, en el ego. Hay alguien que dice que Dios tiene un alfiler para cada globo que se infla. ¡Ting! Y yo iba a buscar a este hombre de Dios que venía de Puerto Rico, lo tenía que buscar al aeropuerto, lo traje. Andaba con Karina en ese momento, en ese viaje, nos aconsejó, nos dio muchísimas palabras. Era un hombre muy preparado, una persona de bendición. Y luego, claro, él no conocía a más nadie, él nos conocía a nosotros dos.
O sea, bueno, y después a mí. Y entonces me dice, bueno, a mí me dieron la agenda de lo que tenía que hacer. Mira, él va a comer tal día en tal lugar, él va a estar en el hotel tal, llévalo, tráelo, ta. Y yo, bueno, vale, sacrificaba mi trabajo, pero no importa, yo me iba bien con él. Y una de esas oportunidades, mira, hoy, el primer día, la primera tarde, te toca almorzar en la casa de María, pongámosle un nombre. Yo tenía que llevarlo a comer a la casa de la hermana María, que era la que le había invitado esa tarde a comer. Y yo cumplo con mi obligación, con mi responsabilidad y lo llevo. Claro, a mí no me habían invitado. Yo era el chofer. O sea, yo lo dejaba y yo lo volvía a buscar luego. Y él cuando llegó, bueno, pastor, bájese aquí es donde usted va a comer. Sí, pero tú no te vas a bajar. Yo no le quería decir, no es que a mí no me han invitado, ¿sabes? O sea, como feo. Entonces, no, yo como tapo a la otra que no me invitó. Entonces, no, lo que pasa es que yo, claro, soy un hombre experimentado, psicólogo clínico, por cierto, me pillo enseguida la mentira. No, vamos a hacer una cosa, si tú no te bajas, yo no me bajo. Porque yo aquí el que conozco, aquí la persona de confianza para mí eres tú, yo no conozco aquí más nadie, ¿cómo me vas a dejar solo? Ay, mi madre. O sea, mire, yo sé de todo en esta vida, pero que yo me voy a autoinvitar a un sitio ahí, buenas, venimos a comer. Y en efecto, cuando me bajo, bueno, se abre el chao. Ay, no, perdona, él dice. Si él no se baja conmigo, yo no me bajo. Si él no está invitado, yo tampoco. ¿Usted no ha sentido en algún momento que necesita que la tierra se lo trague y que usted no existe en esta vida? Bueno, así me sentí yo. Y obviamente que iban a hacer, me invitaron. No, claro, yo obviamente no había ninguna mala intención en el asunto, estaba planificado así y vale, no pasa nada. Yo entendía perfectamente cuál era mi trabajo, cuál era mi tarea. Pero bueno, a veces en la vida hay que hacer cambios, no hay que ser psicorrígidos. Cuando somos muy rígidos, muy cuadrados, eso nos da también problemas. A veces toca, no pasa nada, ven. Y claro, él al final me honró porque yo me sentí honrado, o sea, no. En un momento me sentí una hormiguita que te pisan, no sé si te ha pasado. Sí, pero yo no me lo merezco. No los merecemos. A veces no los merecemos. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, aquí nadie es mala persona, pero a veces necesitamos el Señor trabajar en nuestras áreas. En algunas áreas allí que todavía están. Y eso para mí fue muy, muy, muy bueno. Claro, te lo cuento ahorita con la mayor sonrisa del mayor chiste. En el momento no. Pero yo entendí que tenía que empezar a caminar para luego correr. Y las bases de cualquier persona que quiera servir al Señor es allí, es el servicio. La iglesia no es una jerarquía, no es que tú mandas más que el otro, no es una corporación jerárquica, jefe, sugerente, gerente. No, el mismo Jesús lo enseñó perfectamente. Yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, Él siendo Dios. Y usted y yo estamos llamados igual. Y parte importante de nuestro servicio y parte importante de vivir nuestras transiciones y nuestros procesos en bendición es que tú entiendas que tú y yo tenemos un llamado especial de parte de Dios a servirle al que tienes a tu lado. Pero por favor, que no solamente se quede aquí en estas cuatro paredes, que están bonitas y estamos muy cómodos, pero no nos sirve de nada. Es allí afuera. Y hay, como le digo, hay bendición en el servicio. Jesús mismo nos enseñaba en el Getsemaní, en Mateo 26, dice el texto en el versículo 36, porque hay cosas que a veces no queremos, hay cosas y procesos de transiciones que, como digo, requieren habilidad y requieren la gracia y el favor de Dios porque no las quieres, porque sabes que hacen sufrir, sabes que son duras, sabes que no quieres pedir perdón porque no te quieres humillar, pero a veces lo necesitamos, así no se lo merezca. Sabes que a veces necesitas cambiar de dirección, sabes que a veces necesitas tender la mano, así no lo quieras, porque realmente va a ser de bendición. Y Jesús nos los enseña, Jesús siendo Dios. Dice que en Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, retrocedí de lo que estábamos hablando, estábamos en Hechos, el inicio de la iglesia.
Estamos aquí, retrocedemos. Y dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, como sabemos, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Se tuvo que hacer hombre para entendernos. Se humilló por nosotros para poder entendernos. Y estaba allí porque Él sabía lo que le venía. Él sabía lo que le venía. Era el pecado tuyo y mío aquí en sus hombros. Y mucho cuidado, sin merecérnoslo. Y Jesús mismo separó lo que quería de lo que debía hacer. Y dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Es más fácil para todos quedarnos en el lugar que estamos. Ponle tu nombre y tu situación personal. Seguramente allí donde estás es mucho más fácil. Seguramente era mucho más fácil no estar inventando, alquilar un local y haciendo obras, claro, y quedarnos aquí, claro que era mucho más fácil. Seguramente era mucho más fácil yo simplemente venir, estar aquí, sentarme y ya, y era mucho más fácil. No adquirir compromisos que tú dices, ay, mi madre. Es claro que es mucho más fácil. Claro que es mucho más fácil. Pero Jesús nos enseña que no estamos llamados a hacer lo más fácil o lo más difícil. Estamos llamados a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y el Getsemaní fue un lugar duro de transición para Jesús. Fue un lugar difícil de transición para Jesús. Pero definitivamente las transiciones siempre te harán crecer. Siempre te harán crecer. Amén. Este hombre lisiado que nos habla Hechos, ya para ir terminando, tenía una empresa. Él estaba cómodo, Manuel. Él estaba tranquilo allí en su empresa, pero tomó una decisión que le cambió la vida. Le dio la mano a Pedro. Gracias a ese paso, recibió un regalo extraordinario. Dice el versículo 11, mientras el hombre seguía aferrado. Mira, lo más importante en tu tiempo de transición, en tu tiempo de proceso, es que te preguntes, ¿a qué estás aferrado? ¿A qué estás realmente hoy aferrado? Todos aquí queremos vivir cosas nuevas, cosas buenas, y está muy bien por eso, genial por eso. Pero hay que soltar. Hay cosas que soltar. Signifiquen lo que signifiquen, pero hay que soltarlas. Para este lisiado, su vaso era su provisión. Era donde le depositaban allí su dinerito. Y lo tenía allí cogido bien ¿cómo? Cogido allí, agarrado. Él lo tenía allí. Y estaba aferrado a eso porque esa era su provisión. Manuel, por ejemplo, está aferrado a su silla. Le estoy pidiendo que me apoye aquí en el piano, pero él está aferrado. Está concentrado. Queremos terminar con una alabanza. Y como decía, nos aferramos. Y para este hombre, esa era su provisión, ese era su sustento, esa era su confianza, ese vaso. Y tú y yo nos hacemos hoy esta pregunta. ¿A qué es lo que te estás aferrando? ¿Qué es lo que te estás aferrando? Y como decía, si este hombre hubiese dicho, no, gracias, Juan, Pedro, yo quiero es dinero. Mi vaso es para dinero. Yo quiero es dinero. No sabía qué regalo le tenía preparado el Señor Jesús a través de ese milagro que canalizó. El milagro lo hace Dios, pero lo canalizó en ese momento el apóstol. Por querer estar amarrado, agarrado, sujeto allí a ese vaso, que eran 40 años, yo no me atrevo a juzgarlo, yo no me atrevo a criticarlo, no me atrevo, porque estar agarrado, estar allí en un mismo lugar tantos años no es fácil. Y te pregunto, ¿sientes que se te está alargando tu transición? ¿Sientes que se está alargando tu proceso? Yo creo que es momento de meditar y de pensar, ¿qué tienes que dejar ir? ¿Qué tienes que dejar ir en tu vida?
¿A qué te estás agarrando? Que le estás dando más importancia. Y el consejo es muy sencillito. No estamos llamados a seguir perdiendo el tiempo. Suelta ese viejo vaso. ¿Quieres cosas nuevas? Suelta ese viejo vaso. Deja ir ese hombre viejo. Deja ir ese carácter, esa situación, ese así soy yo, a mí no me cambia nadie, así soy yo, así yo nací y así muero. No estamos llamados, no soy yo ningún perfecto aquí, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos acá. Pero sí necesitamos dejar eso, soltar eso que te está haciendo pasar una transición difícil y no una transición de aprendizaje, de enamorarme de mi proceso, de aprender, de soltar eso. No, lo que pasa es que yo lo he hecho toda la vida así, a mí no me va a cambiar nadie. Ya yo soy un viejo, ya yo hice lo que tenía que hacer. No, Dios trabaja con todos. Nadie aquí se siente menos que nadie, tampoco más que nadie. Mira, una vez escuché una persona que describió perfectamente, según él, su criterio, y se lo respetaba hace un tiempo, cómo debería ser o cómo no debería ser su líder para servir en su iglesia. Cómo no debería ser. Y cuando yo escuché sus especificaciones, su criterio, yo quedé totalmente descalificado. Totalmente. Yo dije, ay, menos mal que yo nunca, este hombre fue mi mentor ni mi pastor, porque no estuviese. Él decía, no puede ser extranjero a menos que su esposa sea española. No puede tener hijos, familia numerosa, nada. O sea, yo estoy liquidado por donde entre. Bueno, mi padre es gallego. No, tiene que ser la esposa o el esposo. Es decir, no solamente el hermano, él describía unos puntos, su criterio. Para mí era, en mi caso, descartado. Y nosotros, tal vez no con estas características, pero también tenemos esa costumbre. Cortamos cabezas y no, es muy joven, no, muy viejo, no, dice muchas tonterías, no, sus chistes son malos, no, este no sirve, este no. ¿Y entonces quién? No, sí, aquí, heme aquí, Señor, heme aquí. Dios no anda buscando a esos súper perfectos. Dios quiere a los que están allí dispuestos a dar el paso y decir, yo acepto mi transición y voy más en bendición. Yo suelto ese vaso viejo y cojo el nuevo. Me aferro no a la mano de un hombre, sino me aferro a la mano de Dios. Y termino mi vida como terminó este lisiado. Aferrado. No a un hombre, aferrado a Dios. Aferrado a la mano de Dios. Y la mañana, tarde de hoy, el llamado es sencillo. Deja o toma la mano de Dios y deja ese lugar de limosna. Y deja ese vaso viejo y aférrate a Dios. Sea en el área que tú estés, sea lo que Dios te mandó a hacer. Necesitamos aprender eso. Señor, gracias, porque tú me permites, Señor. Tú me das la oportunidad, Dios. Tú me das la bendición, Señor, de poder, Padre Santo, recibir tus bendiciones, Señor. A pesar de mis errores, a pesar de mis situaciones, Señor. Pero tú también me das...